Cada uno de nosotros tiene una historia. Una historia en la que cree y sobre la que construye su identidad. Un pasado, un presente, sobre la que arma su futuro. Una historia que para cada uno es única y verdadera. En Argentina, durante los años de la dictadura cívico-militar, las familias podían destruirse, los bebés podían ser robados y la identidad cambiar. Pero un detalle, un dato que no encaja, puede desencadenar la lucha por la propia identidad. Esta es la historia de las abuelas de Plaza de Mayo y su lucha incansable por restituir la identidad a cada uno de sus nietos, esos bebés robados. Y de cómo, a lo largo de esa búsqueda, recurrieron a la ciencia para convertirse en las impulsoras de grandes descubrimientos científicos. Con el retorno de la democracia en 1983, el presidente Raúl Alfonsín creó la CONADEP. Esto significó el nacimiento de un espacio específicamente creado para recibir miles de denuncias sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura cívico-militar. Durante los primeros meses de 1984, varios jueces ordenaron exhumaciones en cementerios donde se suponía que había indicios de personas desaparecidas. Pero faltaba personal idóneo, y en las excavaciones se usaron palas mecánicas que rompieron huesos, mezclaron los restos, destruyeron piezas dentarias, hicieron que se pierdan proyectiles y bienes personales que eran fundamentales para identificar a los restos. Todo ese material recabado en casi 400 exhumaciones no sirvió demasiado. Fue imposible identificar a los restos, y esto perjudicó la obtención de pruebas para apoyar los procesos legales contra represores. Ante la necesidad concreta de encontrar una alternativa científica a estos procedimientos, la CONADEP, con la ayuda de las abuelas de Plaza de Mayo, decidió recurrir a la ciencia. En el 84 viene la democracia. Ya nosotros habíamos establecido contacto con algunos de estos científicos. Mary Claire King era una científica que estaba en Berkeley, California. Ahí fuimos a su laboratorio. Entonces surge la idea de hacer un banco de datos genéticos con la sangre nuestra procesada, con un sistema que era el HLA o histocompatibilidad entonces, pero que vinieran los científicos a ver si el lugar era propicio, si los científicos estaban preparados. Se posibilitó ya en democracia que vengan, y entre ellos vino un antropólogo forense, llamado Clyde Snow. Con este hombre pasó algo maravilloso, porque él vino como antropólogo con una experiencia que nada que ver con esto. Él tenía más experiencia en catástrofes. Sí, así es. Él sabía que en ese avión que cayó iban tales pasajeros y a ver quién era quién. Pero tenían los nombres, claro, sabían quiénes iban. Entre esos cuerpos que encontraban tenía que ver quién. Claro, acá no, acá no sabíamos dónde estaban los desaparecidos. Sabíamos que los mataban porque a mí ya me habían entregado mi hija muerta. Por lo tanto, era una realidad concreta la muerte para los desaparecidos. Y yo, desde el punto de vista de mi vida particular, mi sentimiento con Clyde Snow, tengo algo especial, no solo por todo lo que hizo por todas las abuelas, encontrando restos, formando a estos chicos que son maravillosos, los antropólogos forenses, ya mundialmente reconocidos, porque los llaman de todo el mundo para hacer trabajos científicos de reconocimiento de huesos. Porque en el año, a Laura la mataron en el 78, en el 85
yo pedí la exhumación del cuerpo de Laura para dar las pruebas contradictorias a todo lo que decían los genocidas. Decían que era una guerrillera, que estaba escapando, que iba armada hasta los dientes, que nunca estuvo secuestrada. ¿De qué niño habla usted? No existe un nieto, bla, 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 bla. Yo dije, bueno, al juez le pedí autorización para exhumar y en la exhumación estuvo Clyde Snow con el equipo, nuevo casi, 85. Y fíjate que ahí yo cerré mi duelo porque no la había podido ver a Laura en el cajón. Pues estaba deformada, pero ahí la vi. Entonces, medio como cerré el duelo, vi sus huesos. Y Clyde Snow me dice ahí en el cementerio, me llama aparte y me dice, Estela, tú eres abuela. ¿Por qué? Porque la pelvis de Laurita tenía las estrías del apoyo. Claro. Entonces eso, yo ya lo sabía porque yo ya tenía contacto con liberados que me habían dicho que Laura había tenido su bebé en el año 78, en junio. Me dieron muchos datos. Yo sabía, pero que me lo diga un científico, más después el informe que hacen, que es totalmente distinto a la mentira, porque fue sacada de un campo de concentración y asesinada en una ruta, simulando un enfrentamiento. Bueno, yo le tengo un afecto especialísimo, porque es un hombre que quedó muy enganchado con nuestra historia, con nuestras actividades y siempre desde lejos ofreciéndonos. Un poco saber cómo fue como conformándose, en qué estaban ustedes en ese momento, en el año 84 fue, ¿no? Cuando vino Snow por primera vez. Estamos hablando de mayo del 84 en Argentina. Claro. Había mucha efervescencia, pero una democracia muy frágil, no se sabía qué iba a pasar. Si bien nosotros acostumbramos ir a marchas, manifestaciones, era diferente ir a un cementerio rodeado de policías, con la incertidumbre de la situación. Entonces, bueno, además, ¿quién era este tipo que desaparecía y nos proponía ir a exhumar cuerpos desaparecidos a un cementerio? Que primero convoca al Colegio de Graduados de Antropología, no tiene una respuesta muy clara, y decide convocar a nosotros que éramos estudiantes. ¿Y ustedes estaban estudiando ahí? Antropología, arqueología, en Buenos Aires, en La Plata algunos, la mayoría en Buenos Aires, éramos 5 o 6 personas nada más. Y cuando Snow nos encontramos con él en un hotel de Buenos Aires en el 84, nos pareció un poco raro. Era un gringo con sombrero que nos pedía ayuda para hacer exhumaciones. Le dijimos que lo queríamos pensar, que nos diera un día. Nos reunimos en la casa de Patricia, otra de las fundadoras del equipo, y decidimos por una vez ayudarlo. Entonces, en mayo del 84, en un cementerio de Gran Buenos Aires, bajo su dirección hicimos la primera exhumación, el análisis de los restos, lo hizo él, nosotros así estábamos comenzando, y después se fue. ¿La exhumación se hizo como con una cosa técnica que mejora? Se hizo diferente. Nosotros éramos estudiantes de arqueología, teníamos un arqueólogo sí recibido, que también estaba presente. Era muy diferente a lo que venía haciendo la policía, los sepultureros, ¿no? Se recuperó un esqueleto completo, se lo pudo estudiar. Los sepultureros iban con la pala, ¿no? La pala, sacaban, no era culpa de ellos, no, claro, no sabía. Culpa de los médicos forenses oficiales y los jueces que ordenaban las exhumaciones. Así se perdieron cientos de cuerpos en esos años en todo el país. Entonces, lo que vino a hacer es no entrar en una forma diferente de hacer las cosas. El terrorismo de Estado produjo miles de víctimas. Todos los poderes estuvieron implicados e hicieron lo posible por encubrirlo. Pero siempre queda una huella, un indicio. Y son los antropólogos forenses los encargados de trabajar sobre ese terreno para poder ponerle nombre a esos cuerpos y así desentrañar sus historias. Todos estos cuerpos son personas que exhumamos de diferentes cementerios de Gran Buenos Aires que se encontraban enterrados sin identificación en las zonas que en la época de la dictadura se enterraban los cuerpos de las personas desaparecidas. Fueron exhumados en los últimos años
con autorización de un juez, los traemos acá, que este es nuestro laboratorio de antropología, donde son acondicionados, ordenados en forma anatómica, y después se los comienza a estudiar, siempre con el objetivo de poder identificarlos y saber cómo murieron. ¿Y en este caso no fueron identificados? Todavía no, hemos hecho el análisis... En el medio del proceso. Están en el proceso, hemos hecho el análisis antropológico, lo que nos permite decir, por ejemplo, en este caso, que es un hombre entre 30 y 40 años, que tiene diferentes heridas en los huesos. Normalmente se corta también un pedacito de hueso que se envía a nuestro laboratorio genético, donde ahí recuperamos el ADN de esta persona, que se compara con muestras de sangre, claro, el banco de sangre que hemos desarrollado en los últimos 10 años, que tiene unas 9.000 muestras de familiares de personas desaparecidas, de modo de poder, a través de la genética, entre otras cosas, poder confirmar si es una de las personas desaparecidas que se está buscando. Debe haber sido muy importante lo de haber encontrado los restos de tu papá, ¿no? Y todo lo que significó y lo que se supo en relación a... Sí, a la verdad. A la verdad, ¿no? Yo, hasta que aparece papá en el 2011, sabía todo, digamos, podía decirle mamá y papá a mis padres, podía ya decir mi nombre, Victoria, militar, acompañar a las abuelas, militar políticamente, digamos, sentir que ya estaba en un lugar un poco mejor que en el 2000. Pero así todo, seguía en mi cabeza instalada la teoría de los dos demonios. Porque yo decía, bueno, mis papás o quienes me han tocado de padres de crianza, apropiadores, era militar, era del ejército y mi papá era del ERP. Y entraron y hubo un enfrentamiento y bueno, esa noche del enfrentamiento murieron, los mataron y mi apropiador me dio la posibilidad de que fuera su hija. Y eso, así todo, aunque sabía que estaba mal, en mi cabeza cerraba. Sí, como que lo condonaba. Era la guerra, los dos demonios, ¿no? Y no era tan terrible. A veces me decían, pero es terrible que tu papá haya matado a tu papá. Y yo decía, bueno, sí, es complicado, pero no es tan terrible. Porque entraron, mi consuelo era que habían entrado y los habían matado esa noche. Entonces ellos no sufrieron. Cuando aparece papá, me llama Maco al EAF y me dicen, bueno, encontramos los restos de tu papá en Colonia, en Uruguay. Y yo le decía que no podía ser mi papá porque mi papá había muerto esa noche. Y me decía, no, Vicky, tu papá no murió esa noche. Esto es la verdad. Esto es así. No murió esa noche. Creemos que estuvo por Campo de Mayo, que es donde creemos que estuvo. Estuvo en algún lugar, fue víctima de los vuelos de la muerte y aparece su cuerpo el 17 de mayo del 76 en las costas de Colonia. El trabajo del equipo argentino de antropología forense es inmensamente valioso. Gracias a sus investigaciones se pudo identificar a muchísimos de los cuerpos de los desaparecidos. Es posible identificar los cuerpos, no es imposible con las nuevas tecnologías. Eso no es garantía que se van a identificar todos, pero por lo menos podemos decir que es el esfuerzo más grande que se está haciendo en 30 años de poder darle una respuesta a muchas familias que hasta el día de hoy no saben dónde están sus seres queridos. Y en ese sentido, las tecnologías, ¿cómo fueron evolucionando? El cambio más importante, hay dos cambios importantes. Por un lado, tiene que ver por nuestro conocimiento cada vez más profundo después de 30 años de cómo funcionaba el Estado en esos años, cómo estaban organizados el Estado para secuestrar, torturar y matar a las personas. O sea, tampoco que se sabe tanto, ¿no? A medida que se va encontrando cada cuerpo, es como si fuera una llave que se abre a una nueva historia, a una nueva metodología, ¿no? Porque
Se sabe muy poco de metodologías, de cómo era exactamente. Quizás lo que nos hacen las identificaciones es porque la gente no desaparecía en forma aislada. Desaparecía porque estaba relacionada con otras personas. Una identificación de un cuerpo nos confirma o nos refuta una hipótesis de trabajo. Desde un punto de vista de investigación histórica. Y por otro lado, lo que tiene que ver con la genética. Lo que posibilitó la genética es trabajar mucho más rápido en casos donde no tenemos hipótesis y hacer un cruce masivo. Si bien la genética no es mágica, tiene limitaciones, sí nos ha permitido en los últimos 6 años multiplicar de forma impresionante la cantidad de identificaciones. A partir de la genética, todo familiar relativamente directo que se presenta por hacer la denuncia es un donante factible de una muestra que se puede secuenciar y se puede comparar con una muestra que vos sacás de un esqueleto. O sea, te amplía enormemente el marco. Cierto que también hasta cierto punto. ¿Por qué hasta cierto punto? Hoy por hoy nosotros tenemos algo más de 500 esqueletos recuperados en condiciones que permiten establecer con certeza su origen como víctimas de la campaña de represión clandestina, que no se pueden identificar. Y no se pueden identificar porque solo hemos podido acceder a sangre de la mitad de las familias de las personas desaparecidas. Quiere decir, nos falta la mitad. Este es el sitio donde se van almacenando las muestras de sangre de los familiares de referencia. Familiares de desaparecidos, ¿no? Familiares de personas desaparecidas. Siempre el EAF trabaja con personas desaparecidas en el periodo de la última dictadura militar. Todas las muestras tienen un código de barra único, ¿sí? Que es el que se envía al laboratorio genético. El laboratorio genético no recibe nombres. No le interesa eso ya es, la información está en el código de barras, anónima sería. Exactamente. Y aquí es donde se toma la muestra de sangre. Esto es básicamente lo que recibe el laboratorio genético. Antes había que congelar la sangre, era muy complejo poder acumular sangre. Esto lo procesan y obtienen los perfiles genéticos que necesiten. Y por ejemplo, cuando ustedes logran casi identificar un cuerpo que tienen también aquí mismo, ¿no? que están como analizando, ¿qué tipo de trabajo se hace para comparar eso que tienen ahí con el cuerpo? Claro. Tiene todo un trabajo, hay 2 trabajos que son complicados. Uno, recuperar el perfil de lo que sería la muestra ósea. La sangre no tiene problema, es sangre fresca, no hay ningún problema. El hueso, que tiene ya 30 años de haber estado enterrado, en algunos casos incluso quemado, es muy complejo de poder recuperar el perfil. Cuando se obtiene un perfil, si ese perfil es bueno, suficiente, pasa a como un software especial que compara todos los perfiles. Cada muestra de hueso se compara contra todos los familiares de referencia. Y aquí, en este momento, aquí hay 9.000. Aquí tenemos aproximadamente unas 9.000 muestras de sangre que representarían pues alrededor de la mitad, 4.500 personas desaparecidas. En el año 2007, el equipo argentino de antropología forense unió su trabajo al de antropólogos de Guatemala y Perú. Juntos, ellos crearon la Iniciativa Latinoamericana para la Identificación de Desaparecidos y así hacer crecer el número de identificaciones de personas desaparecidas aplicando nuevas tecnologías de análisis de ADN. Lo que pudimos hacer a partir de la Iniciativa Latinoamericana en el año 2007 fue cruzar masivamente. Esto es, tomar todas las muestras de sangre de todos los familiares que nos habían donado esa muestra y compararla con todas las secuencias provenientes de esqueletos. Eso quiere decir que no solo identificabas personas respecto de las cuales ya tenías una hipótesis previa, sino que identificabas personas respecto de que por distintos motivos no ibas a poder tener nunca una hipótesis previa. Directamente, ibas punto a punto, sin necesidad de hipótesis. Creo que fue uno de los momentos más dolorosos de mi vida, lejos, muy, muy lejos. Porque vos sabés, lo sabés, sabés que los mataron, sabés, pero una cosa es saberlo y otra cosa es tener la prueba de que eso pasó. Y además, lo primero que pensé era que no podía ser porque tenía la edad de mi nene, de mi hijo mayor, que para mí es mi bebé, son mis bebés. Y no podía entender cómo pensaba en mi nene y decía, ¿cómo mi papá lo tiran
de los vuelos, digamos. Eso que para mí era lo más espantoso que podía existir. No podía entender tanta crueldad y fue la única vez en mi vida que me enojé mucho con Germán, porque ahí me di cuenta que era más perverso todo, que no los mató esa noche, que los tuvo, que los torturaron. Cuando podés salir del primer impacto, decís, el objetivo de la dictadura era el fondo del río, digamos, que nunca más se le apareciera y que yo fuera María Sol toda la vida. Y gracias a que yo aparecí y di esa gotita de sangre, lo pudimos encontrar, digamos. Y ya no es NN, pude llevarlo a Metán, es el único que volvió de los 25 chicos que están desaparecidos. Falta mi mamá, faltan mis 2 tíos, faltan muchos chicos más. Pero bueno, ese volvió, digamos. Uno trata siempre de ver lo bueno, ¿no? Y después lo increíble, digamos. Había algo que lo pensé y lo sigo pensando, ¿no? Lo increíble de la lucha de las madres y las abuelas. Primero para encontrarnos, para crear lo que fue el Banco Nacional de Datos Genéticos que permite encontrar a los nietos, y después lo que es el trabajo del equipo argentino de antropología forense. Pues yo pensaba en la gotita de sangre y pensaba en el río gigante, digamos, cruzando, y en Colonia, y en que esa gotita lo trajo de vuelta. Como vos decís, ¿no? Esa gotita de sangre en el medio del Río de la Plata ayudó a conocer y a saber un montón de cosas, ¿no? No, yo no lo puedo todavía. Cada cuerpo que aparece, ¿no? Cada nieto a lo cual se le restituye su identidad de origen, tiene una historia. Eso es un libro abierto para saber más de lo que nos pasó a todos, ¿no? En cada uno de ellos que sí podemos recuperar y que sí podemos identificar, también podemos rescatar esto que decís, que es su historia, su vida, su nombre. ¿Por qué? ¿Por qué lo hicieron desaparecer? ¿Por qué tanta hazaña? Porque creían esto, porque creían que era posible un país mejor. Durante estos 30 años de democracia, el equipo argentino de antropología forense se convirtió en uno de los símbolos de la búsqueda e identificación de los desaparecidos. Fue fundado en 1984 para dar respuesta a las miles de familias que buscaban a sus desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar, para investigar el nombre y la historia de esas personas desaparecidas. A lo largo de estas 3 décadas de trabajo en nuestro país, consiguieron recuperar los restos de más de 1.200 personas e identificaron a casi 600 desaparecidos. Cada persona es una historia, su vida, sus sueños, su lucha, lo que sea. Entonces nosotros, en nuestra escala, junto con un montón de gente que hace otras cosas, colaboramos en ese proceso a través de la ciencia. Pero siempre ha sido y sigue siendo una construcción colectiva de la sociedad argentina. Y además es un gran rompecabezas, ¿no? Es un gran rompecabezas. Está lleno de oscuridad, ¿no? Todavía. ¿Y ustedes participan de ese momento en que el familiar se encuentra con... Sí, nosotros le pedimos al juez siempre darle la noticia a nosotros, la noticia del juez, y la forma en que trabajamos es una idea de que esto sea totalmente transparente por el familiar. Le damos el informe científico, le explicamos las cuestiones complejas desde la genética, viene acá, si quiere ver los restos, los dejamos solos, y se los lleva y le da sepultura donde quiere, y de alguna manera, obviamente, nosotros no devolvemos vida, sino las personas están muertas, pero de alguna manera, por lo que nos dicen ellos, no porque lo digo yo, dicen que se mitiga un poco la angustia de tantos años de no saber, de tener un lugar donde llevar una flor, de tener evidencia concreta para la justicia, porque ser un NN es una persona identificada, y seguir en ese proceso lento de más verdad y más justicia. En todo lo que hacemos siempre está no solamente la búsqueda de las abuelas, de los nietos, sino también seguir pidiéndole a la gente que nos done sangre para el equipo argentino de antropología forense. Porque todavía está eso
en algunos familiares de una cierta resistencia a esa sangre. Y la verdad es que a mí que tuve esta posibilidad, yo siempre digo que, como así me pasa con las abuelas, como con el equipo del EAF, ¿no? Con Maco y todo el equipo. Y no tengo una palabra. Si vos me decís, decime una palabra, no la tengo. Porque no está la palabra. No es que son fabulosos, que son... No está la palabra. Porque en esto que te digo, yo todavía sigo en la gota de sangre y en ese río enorme y en esto que para mí es un milagro, que tiene que ver con el trabajo y la dedicación de toda esta gente y ver como hay cientos de cuerpos todavía que son números y que se merecen eso, porque ellos sí se lo merecen. Se merecen esa gotita de sangre para que dejen de ser números y podamos ponerle su nombre. Hoy en día, el equipo argentino de antropología forense aplica las ciencias forenses y antropológicas en la investigación de violaciones a los derechos humanos en Argentina y en el mundo. Está integrado por 60 miembros y tiene oficinas en Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Tucumán, Nueva York, México y Sudáfrica. Además, trabaja en distintas misiones en más de 50 países. Mucho de esto hubiera sido impensable hace 30 años, cuando las abuelas tuvieron que recurrir a la ciencia para poder reencontrarse con sus desaparecidos.